Con este episodio comenzamos la lectura de una parte de mi libro Las aventuras de Odiseo. También lo puedes comprar en papel para ti, tus hijos, nietos, sobrinos o para quien consideres oportuno en humanistasenlared.com/libros. Hace miles de años reinaba en Ítaca, una pequeña isla rocosa en el mar al oeste de Grecia, un rey que se llamaba Odiseo. Odiseo no le tenía miedo a nada ni a nadie. Era más fuerte y más valiente que otros hombres, pero sobre todo era el más inteligente y siempre tenía geniales ideas en la cabeza. También su reina, Penélope, era muy sabia y hermosa y justa. Tuvieron un hijo, Telémaco, y cuando todavía era un bebé, estalló una gran guerra en Troya, un lejano país al otro lado del mar. El hermano del comandante en jefe de toda Grecia estaba asediando Troya y los reyes y príncipes griegos acudieron a ayudarle. Todas las ciudades y regiones de Grecia estaban muy lejos de Troya, pero ninguna de ellas estaba tan lejos como el reino de Odiseo. Tuvo que dejar en casa a su mujer Penélope, a su bebé Telémaco y a su anciano padre Laertes, pues como era uno de los reyes griegos, estaba obligado a navegar a Troya para ayudar en la guerra. La guerra de Troya duró 10 años, y de entre los héroes griegos pocos había más valientes que Odiseo. Además, era el mejor espía. Vestido como un mendigo, se infiltró en la ciudad y encontró mucha información para ayudar al ejército griego. Tras muchos años de lucha, los griegos finalmente capturaron Troya, tomaron muchos tesoros y se dirigieron de vuelta a casa en sus barcos, y también Odiseo, que puso rumbo a Ítaca, su isla llena de rocas con su gran montaña y sus bosques de árboles llenos de hojas. Después de tanto tiempo sin ver a su mujer, a su hijo y a su padre, su corazón estaba deseando llegar a casa, pues todavía amaba a su familia y su pequeño reino en medio del mar. Constantemente repetía: «No puedo imaginar nada más dulce para un hombre que volver a su hogar con su familia». Y desde que empezó a navegar de regreso a Ítaca, tenía la esperanza de ver muy pronto a los suyos, pero tuvo que superar largas y duras penalidades antes de llegar a casa. Durante la travesía, una tempestad desperdigó las naves de los griegos y Odiseo y sus soldados acabaron en una ciudad extranjera donde tuvieron que volver a tomar las armas para defenderse. Lucharon valientemente todo el día, pero los habitantes de la ciudad eran demasiados, y finalmente Odiseo y sus hombres consiguieron huir en sus barcos, aunque perdieron a algunos en la batalla. Aún estaban tristes y cansados por el combate cuando se levantó una terrible tempestad. Todo se nubló y las velas de los barcos se resquebrajaron por la violencia de la tormenta. Durante 2 días y 2 noches, los barcos estuvieron a merced de la tempestad. Al amanecer del tercer día, por fin, la tormenta se calmó y Odiseo y sus hombres pudieron reemplazar las blancas velas y proseguir su camino a casa. Y habrían regresado a su isla sanos y salvos, pero ahora unas feroces ráfagas de vientos vinieron desde el norte y desviaron los barcos de su curso, y durante 9 días estuvieron a la deriva, alejándose de su destino mar adentro. Así, al 10º día, sin saber dónde estaban ni a dónde iban, llegaron a una tierra desconocida. Odiseo y sus hombres desembarcaron para recoger agua y 3 de los guerreros empezaron a explorar la región para ver quién vivía allí. Finalmente, estos 3 hombres se encontraron con los habitantes de aquellas tierras que les dieron de comer el dulce fruto de las flores de loto. En cuanto los griegos lo comieron, abandonaron todo deseo de regresar con los demás compañeros o a casa. Se olvidaron de todos sus deberes y de todos sus pesares y solo deseaban quedarse allí, tumbados en aquella agradable tierra, comiendo el dulce loto y soñando sin preocupaciones. Había pasado bastante rato y los griegos junto a las naves empezaban a preocuparse por sus 3 compañeros. Emprendieron una misión de reconocimiento y encontraron a sus amigos felices y comiendo loto. Cuando Odiseo les dijo que debían seguir el viaje a casa, ellos se negaron porque solo querían comer y dormir sin preocuparse de nada, así que Odiseo y los demás tuvieron que llevárselos a rastras, y ellos lloraban por tener que abandonar el placer que habían descubierto. Los griegos tuvieron que atarlos hasta que se les pasaron los efectos del loto, y Odiseo dio la orden de abandonar aquella tierra inmediatamente, no fuera que algún otro griego comiera accidentalmente del dulce fruto de la flor de loto y olvidaran sus hogares y su familia. Entonces embarcaron todos y con gran esfuerzo y pesar los hombres de Ítaca empezaron a golpear las grises aguas del mar con sus largos remos y así abandonaron para siempre la tierra del olvido y de las dulces ensoñaciones.
Los itacenses remaron y remaron durante días en sus oscuros barcos hasta que volvieron a llegar a una tierra desconocida. Ellos no lo sabían, pero aquella tierra era el país de los cíclopes, un pueblo sin ley y salvaje, pues no cultivaban, no sembraban, no cosechaban, y aun así sus campos les proporcionaban ricas cosechas de trigo y cebada y viñas con enormes racimos de uvas. Y los cíclopes vivían en profundas cuevas en lo alto de las colinas y gobernaba cada uno a su propia mujer y a sus hijos, pero a ellos personalmente no los gobernaba nadie. No muy lejos de la costa del país de los cíclopes había una isla llena de árboles. Allí nunca había cazado nadie, pues los cíclopes no sabían navegar ni nadar, así que había muchas cabras salvajes por los bosques que comían hierba fresca sin preocupaciones. Aquella era una tierra verde y agradable, llena de valles que se extendían hasta el mar, y las viñas crecían fuertes y llenas de frutas, y la costa era hermosa y sin piedras, por lo que era fácil atracar el barco si los cíclopes hubieran tenido alguno. Cerca de la costa había un pozo de agua clara que fluía desde una cueva y a su alrededor crecían chopos. Allí Odiseo dio la orden de desembarcar. Era ya tarde y la noche era totalmente oscura, pues la luna no alumbraba lo suficiente y además había una densa niebla por todas partes. Durmieron en la playa toda la noche y cuando la rosada aurora vino al día siguiente, exploraron la isla y cazaron con sus arcos y largas lanzas algunas de las cabras salvajes de los bosques. Todo el santo día Odiseo y sus hombres se lo pasaron descansando y comiendo. Mientras comían y bebían, miraban a través del mar hacia el país de los cíclopes, desde donde se levantaba el humo de las chimeneas hacia el cielo. La isla donde estaban los griegos quedaba tan cerca del país de los cíclopes que también podían oír sus roncas voces y los balidos de sus ovejas y cabras. Cuando se hizo de noche, se acostaron una vez más en la playa y al día siguiente Odiseo reunió a sus hombres y les dijo: «Quedaos aquí vigilando los barcos, queridos amigos, excepto los que normalmente navegáis en el mismo que yo. Iremos a aquella tierra de allí a investigar qué tipo de hombres la habitan». Entonces Odiseo y unos cuantos hombres embarcaron y remaron un poco hasta que llegaron a la tierra de los cíclopes. Cuando bajaron del barco, vieron una gran cueva junto al mar. Tenía una especie de tejado de verdes ramas de laurel y parecía un sitio para resguardar cabras y ovejas. Junto a ella había un alto muro exterior firmemente construido con rocas y madera de pino y roble. En esta cueva vivía solo junto a sus rebaños un enorme y horroroso gigante con un solo ojo en mitad de la frente. Se llamaba Polifemo y su padre era Poseidón, el dios del mar. Odiseo había llevado 12 hombres consigo y también un gran odre lleno de vino tinto, dulce pero fuerte, y un saco de grano. Cuando los griegos llegaron a la cueva, Polifemo no estaba allí, pues estaba paseando sus rebaños para que pastaran por los verdes llanos. En la cueva había algunos estantes y mesas, y sobre ellas había varios quesos y grandes recipientes llenos de leche. «Cojamos los quesos», dijeron los hombres a su rey Odiseo, «y llevémoslos a los barcos. Luego podemos volver a ver qué más podemos llevarnos y con todo ello volver a embarcar y proseguir nuestro camino de regreso a casa». Pero Odiseo no estaba de acuerdo con el plan, pues no consideraba correcto robar lo que habían encontrado en la cueva como si fueran ladrones, sin antes al menos conocer al dueño de aquello y ver si los trataba amablemente y quería intercambiar los quesos y la leche por el vino y el grano que ellos llevaban consigo. Así pues, decidieron esperar a que Polifemo regresara a la cueva. Encendieron un fuego y comieron algo de los quesos que estaban en las mesas mientras aguardaban el regreso del gigante. Y finalmente el cíclope volvió al atardecer trayendo sus rebaños consigo y cargando a sus espaldas una buena cantidad de leña que arrojó al suelo con un estruendo tan grande que Odiseo y sus hombres se asustaron y se escondieron por los oscuros recovecos de la cueva. Cuando ya habían entrado todas las cabras y ovejas dentro de la cueva, Polifemo tomó una enorme roca, tan grande que ni 10 hombres con varios carros podrían mover, y la usó como una puerta para tapar la salida. Entonces se sentó y empezó a ordeñar a las corderas y colocó a los cabritos y a las ovejitas junto a sus madres. La mitad de la leche la preparó para cuajar y hacer quesos con ella, y la otra mitad la almacenó para beberla cuando tuviera sed.
Cuando terminó todas estas tareas, encendió un fuego y entonces vio a Odiseo y sus hombres escondidos hasta entonces en la oscuridad. —¿Quiénes sois, forasteros? —preguntó Polifemo con una potente y ronca voz. —¿Desde dónde venís surcando el mar? ¿Sois mercaderes? ¿O quizá piratas? ¿Y recorréis las aguas arriesgando vuestras vidas y llevando el mal a los demás? El sonido de la voz del gigante y su horroroso rostro llenó los corazones de los hombres de terror, pero Odiseo no se asustó y les respondió: «Venimos de Troya, después de luchar 10 años allí, y navegamos rumbo a casa, pero los vientos y las tempestades nos han desviado hasta aquí. Somos griegos y hemos luchado con los ejércitos de Agamenón, el poderoso y victorioso comandante en jefe de los helenos. Aun así, nos mostramos humildes ante ti y te pedimos que nos trates amistosamente». Pero el gigante, que era terriblemente cruel en su corazón, se burló de Odiseo. «Eres un idiota», dijo, «y no pienso perdonar la vida ni a ti ni a tus compañeros. Pero bueno, dime, ¿dónde habéis dejado vuestro barco? ¿Ha sido por aquí cerca o en el otro extremo de la isla?» Pero Odiseo, el héroe de muchos ardides, se dio cuenta de que el gigante le hacía esa pregunta con el único propósito de dar caza a los demás griegos que se habían quedado protegiendo los barcos, así que respondió: «Nuestro barco acabó destrozado en las rocas en medio de la tempestad, aunque, a pesar del naufragio, mis hombres y yo hemos tenido la suerte de escapar a una terrible muerte». Y ahora Polifemo no dijo nada, sino que se levantó repentinamente, agarró a 2 de los hombres y los estampó contra el suelo. Entonces se los comió crudos para cenar, enteros incluso con los huesos, como si fuera un león hambriento, y para ayudarse a tragar la comida daba grandes sorbos a la leche que tenía guardada. Cuando hubo terminado de cenar de esta monstruosa forma, se echó en el suelo junto a las cabras y las ovejas y se puso a dormir. Todo esto había ocurrido en un momento, durante el cual Odiseo y sus hombres lo habían presenciado todo, aterrorizados y sin poder hacer nada. Pero cuando el monstruo se durmió, Odiseo empezó a pensar cómo podrían escapar de la cueva. Lo primero que pensó fue en tomar su afilada espada y con ella atravesarle el pecho al cruel cíclope, pero entonces se dio cuenta de un problema. Incluso si era capaz de matar al gigante, él y sus hombres morirían encerrados en la cueva, pues ni siquiera trabajando todos juntos podrían quitar la enorme roca de la salida y acabarían muriendo como ratas en una trampa. Durante toda la noche pensaron qué hacer, pero no se les ocurrió nada que les permitiera escapar sanos y salvos, por lo que empezaron a perder la esperanza entre lamentos. Cuando los rosados dedos de la aurora tocaron el cielo un día más, Polifemo se despertó. Encendió un fuego, ordeñó a los animales y volvió a disponer a las crías con sus madres. Y cuando terminó estas tareas, llegó la hora de desayunar. Volvió a agarrar a 2 de los hombres, los estampó contra el suelo y se los comió de la misma forma que la noche anterior. Entonces quitó la roca de la salida, sacó el ganado a pastar y volvió a tapar la salida con los griegos dentro. Desde la cueva, a través de la roca, pudieron oír las voces de Polifemo dirigiendo los rebaños hacia las colinas. Odiseo y sus 8 compañeros restantes, encerrados en la cueva, se pusieron nuevamente a planear cómo escapar y vengar la muerte de sus compañeros. Finalmente Odiseo tuvo una idea. Junto al redil había un gran tronco de olivo todavía verde que Polifemo había cortado y estaba guardando hasta que estuviera lo suficientemente seco y duro como para poder usarlo de bastón. Era tan grande que Odiseo y sus compañeros lo compararon con el mástil de una gran nave mercante. Odiseo se acercó al tronco y ordenó a sus hombres que lo trabajaran hasta que estuviera bien liso y pulido. Entonces el propio rey le afiló la punta con su espada y la endureció en el fuego. Cuando ya estaba listo, escondieron el tronco entre la porquería que había en el suelo de la cueva, y entonces Odiseo echó a suertes que 4 hombres le ayudarían a agarrar el tronco y clavárselo en el ojo al gigante en cuanto tuvieran oportunidad. Al atardecer, Polifemo volvió desde las colinas y metió el ganado en la cueva. Volvió a bloquear la salida con la enorme roca, ordeñó a las corderas y puso a las crías con sus madres. Entonces agarró a 2 hombres, los estampó contra el suelo y cenó. De entre los oscuros recovecos de la cueva salió Odiseo, sujetando en las manos un gran cuenco lleno del vino que habían traído desde el barco. «Bebe algo de vino después del banquete de carne humana que te has dado», dijo Odiseo tendiéndole al monstruo el cuenco de vino, «y verás qué clase de bebida llevábamos en nuestro barco». Polifemo agarró el cuenco,
se lo bebió de un solo trago y dio un gran chasquido con sus labios, pues le había agradado el sabor del vino, un licor desconocido en la tierra de los cíclopes. «Dame más», ordenó el cíclope, «y dime tu nombre, que quiero hacerte un regalo. En nuestras tierras hay magníficos viñedos que dan tremendos racimos de uvas, pero esta bebida nunca antes la había probado. Parece néctar y ambrosía, la bebida de los dioses». Entonces Odiseo rellenó el cuenco y se lo dio, y Polifemo se lo volvió a beber de un trago, y así varias veces, hasta que el alcohol se le subió a la cabeza. Solo entonces Odiseo respondió: «Antes me preguntaste por mi nombre, y me prometiste que me darías un regalo. Mi nombre es Nadie, y Nadie me llama todo el mundo, mi padre, mi madre y todos mis allegados». Ante eso, el gigante, en su monstruosa crueldad, le espetó: «Tú me has dado el regalo de un magnífico vino. Pues bien, yo te haré este regalo a cambio. Me comeré a tus compañeros primero y a ti te comeré el último». Y mientras decía esto se reía a carcajadas, pero el vino seguía haciéndole efecto y pronto le entraron ganas de dormir, por lo que se acostó y se puso a roncar plácidamente. En cuanto los griegos comprobaron que estaba dormido, Odiseo agarró el tronco que habían preparado y puso la punta al fuego, mientras animaba a sus compañeros y les infundía fuerzas para lo que todavía había que llevar a cabo. Aunque el tronco estaba verde, la punta estaba ya al rojo vivo por el efecto del fuego y casi echaba llamas. Entonces Odiseo y los 4 compañeros escogidos a suertes lo agarraron firmemente y arremetieron con él contra el ojo del cíclope y empezaron a hacer como si fuera un taladro hasta que la sangre comenzó a brotar del único ojo del monstruo. Con un gran y terrible chillido el gigante se puso en pie y Odiseo y sus compañeros se fueron corriendo cada uno a una parte de la cueva. Polifemo se sacó del ojo el tronco ensangrentado y, furioso por el dolor, se puso a llamar a voces a los demás cíclopes de los alrededores y ellos, al oír aquellos hórridos gritos, acudieron a ayudarlo. «¿Qué te pasa, Polifemo?», le preguntaron. «¿Por qué gritas de esa forma en medio de la noche y nos despiertas de nuestro sueño? ¿Acaso alguien te está robando el ganado? ¿Es que alguien te está matando, por fuerza o por engaño?». Y desde el otro lado de la gran roca Polifemo se quejaba amargamente. «¡Nadie me está atacando! ¡Nadie me está matando por engaño!». «Pues si nadie te está atacando», respondieron los demás cíclopes desde fuera, «lo que te ocurre es alguna enfermedad o un castigo de los dioses, y con eso no podemos ayudarte». Entonces se marcharon de vuelta a sus casas y Polifemo se quedó en la cueva dando manotazos en el aire y gritando por el dolor. A tientas encontró la gran roca, la quitó y se puso en medio de la salida con los brazos bien extendidos, esperando cazar a Odiseo y a sus hombres si intentaban escapar aprovechando la ocasión. Pero Odiseo tenía un plan. Los carneros de Polifemo eran grandes y fuertes, y sus pieles eran espesas y llenas de lana. Con cuerdas Odiseo ató a los carneros de 3 en 3 y por debajo del carnero de en medio iba atando a cada uno de sus compañeros. Entonces los animales empezaron a balar como si quisieran salir a comer y Polifemo fue dejándolos salir poco a poco, pues con las manos iba palpándoles las espaldas precisamente para interceptar a los griegos, pero nunca se le ocurrió comprobar que no fueran montados sobre el lomo, sino agarrados bajo el vientre. Habían logrado escapar ya los 6 compañeros supervivientes y ahora le tocaba el turno a Odiseo, que iba agarrado bajo el carnero más grande de todos, majestuoso y lleno de lana, pero como él solo iba cargando a Odiseo, iba muy lento. Cuando Polifemo le palpó la espalda, lo reconoció por su majestuosidad y lo lanudo que era, y le habló. «Querido carnero, antes eras tú el primero en salir, como si fueras el líder del rebaño, y eras el primero en mordisquear la verde hierba, y el primero en dirigirse a los cristalinos arroyos, y el primero en venir de vuelta a casa al atardecer. Pero hoy eres el último en salir. Seguro que estás triste porque el malvado Nadie me ha dejado ciego. Ojalá pudieras hablar y decirme dónde está escondido Nadie. Entonces lo agarraría y lo estamparía contra el suelo para cenar». Mientras escuchaba el discurso del gigante, Odiseo permanecía muy quieto agarrado al vientre del majestuoso carnero que seguía caminando lentamente hacia los pastos. Cuando ya estuvieron todos lo suficientemente alejados de la cueva, se soltaron y se apresuraron a dirigir al ganado a los barcos, donde los esperaban los demás griegos. Mientras corrían hacia la costa, miraban hacia atrás constantemente, no fuera que Polifemo viniera siguiéndolos,
pero finalmente llegaron a los barcos sanos y salvos, donde fueron recibidos por sus compañeros, que después de tanto tiempo sin ver a sus amigos ya se temían lo peor. Se alegraron por los que estaban de vuelta, y lloraron por los que habían servido de comida al gigante caníbal. «No es momento de lamentaciones», dijo Odiseo, y ordenó a los hombres que terminaran de meter el ganado en las naves para poder irse cuanto antes. Entonces ya iban los griegos golpeando el mar con sus largos remos, y el país de los cíclopes estaba cada vez más lejos. Pero antes de perder de vista aquella tierra desdichada, Odiseo levantó la voz y, enfurecido por la crueldad del cíclope, gritó a través del mar: «Óyeme bien, Polifemo, monstruo salvaje. Has pagado con tu ojo tus fechorías. Has sido castigado porque no tuviste inconveniente en devorar a hombres que acudieron a ti con buenas intenciones». La voz del enfurecido Odiseo resonó por el mar y llegó hasta los oídos de Polifemo, sentado aún en la salida de su cueva, esperando a que los griegos salieran. El gigante dio un salto, y en un arrebato de cólera arrancó el pico de una gran colina y lo arrojó al mar, a donde calculaba que estaban los barcos griegos. Y aunque el cíclope estaba ciego y no podía ver el objetivo, bien calculó el tiro, y casi hunde los barcos con el gran peñasco. Pero cuando Odiseo comprobó que todos los barcos estaban intactos, pese al bamboleo del agua alrededor, quiso burlarse una vez más de Polifemo. En vano le rogaban sus hombres que no provocara a un monstruo tan poderoso que podía arrojar enormes rocas a grandes distancias, y una vez más Odiseo empezó a gritar: «Polifemo, si alguien te pregunta quién te dejó ciego atravesándote ese único ojo que tenías en medio de tu horrorosa frente, no les digas que nadie, sino que fue Odiseo, el destructor de Troya, el rey de Ítaca». Y el gigante dijo entre gemidos: «Una vez, hace mucho tiempo, un adivino me dijo que un tal Odiseo me cegaría, pero desde entonces yo he estado vigilante, precaviéndome de que fuera a venir ante mí un héroe valeroso más musculoso que Heracles, y ahora ha tenido que venir un pobre enclenque, un enanito canijo, que tuvo que emborracharme antes de atreverse a enfrentarse a mí». Entonces, intentando engañarle, le rogaba a Odiseo que volviera, y le prometía que lo trataría amablemente y le decía que no se preocupara por lo del ojo, que su padre, el rey de los mares, se lo curaría. «Nunca jamás volverás a ver», se burlaba Odiseo. «Tu padre nunca te curará». Y Polifemo, cada vez más furioso, pero también desesperado, alzando las manos y la cabeza hacia el cielo estrellado, invocó a Poseidón, el rey de los mares, y le rogó que castigara a Odiseo. «Si alguna vez consiguiera regresar a su país», gritó, «que sea tras muchos años y calamidades, tras perder a todos sus compañeros y en el barco de extraños, y que entonces se encuentre su casa llena de males». No hubo ninguna señal de Poseidón, pero el dios sí escuchó las plegarias de su hijo. Los griegos llegaron a tierra y desembarcaron para comer y dormir durante toda la noche, hasta que al alba Odiseo ordenó volver a embarcar, levar anclas y ponerse a remar. Iban con el corazón pesaroso, pues habían perdido a 6 excelentes compañeros y aún así también iban alegres por haber escapado de una muerte segura. Y solo iban alegres porque ni siquiera el inteligente Odiseo sabía que los aguardaba la venganza de Poseidón, el dios marino, que había de perseguirlo y atormentarlo durante 10 largos y agotadores años.